En este video vas a conocer la historia de un hombre que protagonizó uno de los episodios en la corte más extraños que se han captado en cámara, además de que la atrocidad que cometió para ser enviado ahí es algo que ni expertos con décadas investigando casos criminales han visto en sus vidas. Y si no me crees, escucha lo que tuvo que decir la jueza. 19 years I've been at this job. I've seen human beings killed at the hands of others in every way imaginable. You name it, I've seen it. Horrible things. This is the worst case I have ever seen as far as the facts go. Así es, hoy vamos a hablar sobre el extravagante caso de Ronnie O'Neill, y ya con todo esto que les he enseñado, creo que no hace falta más introducción para empezar de una vez con la historia. Ronnie O'Neill III nació en julio de 1988 en el estado de Florida, criándose en un ambiente bastante difícil desde que entró al mundo, ya que su padre biológico los abandonó a él y a su familia antes de su nacimiento, y de lo poco que se sabe del padre de Ronnie es que sufría de bipolaridad y esquizofrenia. Esta ausencia paterna hizo que Ronnie III fuera solamente criado por su madre, y tiempo después se le unió su padrastro Billy Smith junto a su medio hermano Alonzo Kelly, y como podrán adivinar, los eventos traumáticos no pararon de llegar a la vida de Ronnie, pues desde los 5 años empezó a sufrir abusos por parte de algunos familiares, quienes nunca llegaron a pagar por ello, y con el tiempo esto lo convirtió en un muchacho con problemas. Como su madre sabía que si lo descuidaba, su hijo iba a ir por malos pasos, empezó a llevar a Ronnie a más actividades de la iglesia, algo que en su momento aportó de manera positiva en su vida, ya que se volvió en uno de los miembros más destacados del coro, cosa que alentó al muchacho a seguir su gusto por la música, puesto que su sueño era ser cantante de rap. En la secundaria, Ronnie formó parte del equipo de fútbol americano, pero debido a sus bajas calificaciones y no destacar como otros alumnos, no consiguió ninguna beca universitaria. Esto lo desmotivó e hizo que el joven comenzara a buscar trabajo donde tampoco tuvo suerte. Así que intentó unirse a la Marina de los Estados Unidos, pero reprobó varias veces el examen de ingreso, y al ver que estar en el ejército no era lo suyo, empezó a realizar diversos empleos como trabajar en un casino, de repositor en un supermercado, y también fue camionero por un tiempo. Por más de que Ronnie todo el tiempo se la pasaba dando consejos y diciendo de que Dios era la respuesta a todo y de que la paz solucionaba todos los problemas, el hombre siempre estuvo envuelto en líos, como el ser arrestado por posesión de drogas, además por robo y por conducir sin licencia. El compadre era como el típico tío que te aconseja cómo llevar una vida ejemplar mientras que la suya es un desastre. Y sería durante esta época de su vida que Ronnie conoció a Kenyatta Barron, quien era 4 años mayor que él y mayormente le decían de cariño Kiki, y al poco tiempo estos dos empezaron una relación amorosa que fue muy turbulenta. La pareja empezó a vivir junta en la ciudad de Riverview en el condado de Hillsborough, Florida. De esa relación, los dos tuvieron a su primera hija en el año 2008, a la que llamaron Ronnie Bella. Sin embargo, la niña desafortunadamente nació con problemas de salud, en donde los médicos le diagnosticaron parálisis cerebral y autismo, por lo que no podía hablar ni caminar correctamente, dejando a la niña al uso de silla de ruedas y comunicarse mayormente por medio del lenguaje de señas. A pesar de todas las circunstancias que atravesaban, como el que tener una hija con esa condición es algo costoso, y tanto Ronnie como Kenyatta no tenían trabajos estables, los dos tuvieron un segundo hijo en el año 2010, al que llamaron Ronnie O'Neill IV, como marcaba la tradición en la familia de Ronnie de ponerle el mismo nombre al primer hijo varón. Por este tiempo a Kenyatta ya no le estaba haciendo tanta gracia que Ronnie no fuera un hombre que resuelve, por lo que en el año 2012 la mujer presentó una petición de paternidad en un tribunal de familia para determinar si Ronnie realmente era el padre biológico de sus hijos, ya que resulta que ella le había sido infiel en algunas ocasiones y no sé, supongo que esperaba que el padre de sus hijos fuera otro para poder pedirle manutención. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que Ronnie O'Neill III efectivamente era el padre de sus hijos.
Tras tener una relación bastante tormentosa, en el año 2016, Ronnie y Kenyatta decidieron separarse. Y es que por más de que trataban de hacer que la relación funcionara, esto era insostenible. Y aunque ambos no estaban casados, el jurado del tribunal estimó que Ronnie O'Neill debía pagarle a la madre de sus 2 hijos la manutención. Algo que el hombre sí estuvo cumpliendo al principio, pero cuando conoció a otra mujer llamada Lesha, con quien tuvo una relación y un tercer hijo al que llamaron Robinson, el hombre comenzó a tener muchos retrasos en los pagos de la pensión de sus otros hijos. Por este tiempo, Ronnie O'Neill, en su alter ego de ser un hombre responsable en busca de paz, decidió cambiar de religión, convirtiéndose al Islam en uno de los viajes que hizo. Esto fue algo que le generó un cambio de pensamiento un tanto radical, ya que se manifestaba como un ser divino y especial que fue llamado por Dios para salvar el mundo. Sin embargo, su vida sí que cambiaría para siempre en el año 2017, cuando el hombre sufrió un accidente automovilístico en Tampa Bay, producto de un tiroteo. Ronnie fue llevado gravemente a una cirugía de emergencia en la que se quedó hospitalizado. Pero durante el tiempo que estuvo en recuperación por la operación, como el hombre había demostrado un comportamiento tan errático últimamente, nadie de su familia ni amigos lo fue a ver, y menos la que era su última novia. Sin embargo, Kenyatta se enteró de su situación y sería la única que sintió compasión, por lo que fue al hospital para ayudar al padre de sus hijos. Por este tiempo, la mujer aceptaría de nuevo en su vida a Ronnie O'Neill y permaneció con él mientras se recuperaba, incluso cuando se le dio de alta del hospital, a pesar de las advertencias que le dieron sus familiares y amigos. Y es que Kenyatta había recomenzado su vida estudiando en la universidad y llevando una vida responsable en la que se centraba en lo que era más importante para sus hijos. Sin embargo, el volver con Ronnie era como volver a esa versión de ella del pasado, y seguramente Kenyatta era consciente de eso por las advertencias que le dieron, pero aún así dejó a Ronnie vivir en su casa porque creía que ahora él sí iba a cambiar, y lamentablemente esta sería la decisión que más caro le saldría a la mujer. El 18 de marzo de 2018 a las 11:43 p.m. en el condado de Hillsborough se recibió una llamada de emergencia al 911 que decía lo siguiente. Hello, 911. What is your emergency? Yes, my neighbor is beating up his girlfriend next door. What's going on there? I don't know. I heard the neighbor yelling, "Help me! Help me! Help me! Help me!" What's going on I jumped there? up. I don't know. I think he's beating her next door. We just heard some noise. Okay. Después de estas palabras, la llamada terminó, y 8 minutos más tarde se realizó otra llamada de emergencia de una mujer en graves problemas. 911, what's your emergency? I'm shot. Help me! I'm shot. Help me, please, Jesus! Help me! I'm shot. Okay. What's the address of the emergency, ma'am? What's the address of your I'm emergency? shot. Help me, please. What's your address? What's your My address, boyfriend ma'am? shot me. Help me, please. He shot me. Where? Ma'am, hello? Ma'am. Hello? En ese momento, el vecino que realizó la primera llamada de emergencia salió a ver qué estaba sucediendo, y ahí vio la casa de su vecina Kenyatta Verron con la puerta abierta, y la mujer se encontraba en el suelo de la entrada, completamente inconsciente. Aún así, su novio Ronnie la estaba tomando por el brazo izquierdo, y el hombre en su otra mano tenía un objeto con el que parecía ser el arma con el que atacó a Kenyatta. Las paredes a su lado tenían sangre en ellas, y entre más pasaba el tiempo, más humo salía del hogar, como si se estuviese quemando algo dentro. Cuando Ronnie se dio cuenta de que su vecino estaba gritándole que se detuviera, el hombre empezó a gritar "Allahu Akbar, Allahu Akbar", y luego dijo "Tú no estás entendiendo, ella me mató", y acto seguido Ronnie volvió a meterse para la casa. Y es ahí cuando caería otra llamada al 911. De esta vez un hombre que afirmaba haber sido atacado por unos demonios blancos, acusando a una mujer de nombre Kiki de intentar matarlo, y que él no tuvo de otra más que simplemente matarla.
Por supuesto, el hombre de la segunda llamada era Ronnie O'Neill, y después de haber dado una declaración tan perturbadora, procedió a dar la dirección de su casa. Los agentes de policía llegaron al domicilio a los pocos minutos para encontrarse con el lugar casi envuelto en llamas y con el cuerpo de Kenyatta Verron aún en el patio de la casa. De inmediato, unos paramédicos intentaron salvar la vida de la mujer, pero sus heridas eran tal que ni con todos los esfuerzos se pudo mantener a Kenyatta con vida. Y ella no sería la única víctima fatal de esta tragedia, pues Ronnie también había atacado a su hija Ronnie Bella con un hacha, quitándole la vida tras proporcionarle varios hachazos que la dejaron prácticamente irreconocible. Todo esto enfrente de su otro hijo, Ronnie IV, quien sí estaba sano y pudo ver cómo su hermana con parálisis no pudo hacer nada más que llorar antes de que su padre le quitara la vida. Y Ronnie no estaba satisfecho con esto, pues como último objetivo tenía el quitarle también la vida a su hijo menor, a quien golpeó y apuñaló en repetidas ocasiones en el estómago. Con la casa envuelta en llamas, la policía tenía el permiso de entrar, y una vez dentro empezaron a gritar en busca de salvar a quien sea que se encontrara dentro, y ahí vieron cómo con las pocas fuerzas que le quedaban, un niño que se tomaba el estómago caminaba hacia ellos. Este era Ronnie IV, el niño de 8 años a quien también su padre le había vertido gasolina encima, ocasionándole unas graves quemaduras. Rápidamente los bomberos corrieron para darle primeros auxilios, y lo que el niño pudo decir antes de quedar inconsciente fue: "Mi padre le disparó a mi mamá". Ronnie IV tuvo que ser transportado de inmediato al hospital de Tampa por la gravedad de sus lesiones, de las cuales se creía que no lograría sobrevivir, ya que las quemaduras eran del 30% de todo su cuerpo. Por otro lado, las autoridades dieron con Ronnie O'Neill, quien estaba lleno de sangre y tenía algunas quemaduras. Este se resistió al arresto desde un principio, aclamando que había actuado en defensa propia, hasta que los agentes se dejaron de tonterías y le dispararon con una pistola taser para dejarlo inmóvil. Pero aún así, el hombre no se detuvo, ya que cuando estaba dentro del coche patrulla, empezó a referirse a Kenyatta como el diablo, y luego gritaría que, como eso era así, sus hijos también eran los hijos del diablo. Al día siguiente, Ronnie fue llevado a la comisaría, en donde se negó a declarar, pero la policía logró identificarlo y conocer todo su historial criminal por medio de una billetera que se encontraron en la escena del crimen, por lo que el sospechoso de inmediato fue enviado a la cárcel de Hillsborough. 4 días después de los acontecimientos, Ronnie IV pudo darle su testimonio a los detectives, relatándoles cómo su padre había asesinado a su madre y a su hermana esa noche, pero el mediático juicio en contra de su padre empezaría 3 años después. El juicio de Ronnie O'Neill III tuvo lugar el 16 de junio de 2021, y para demostrar lo chiflado que estaba el hombre, a pesar de todas las advertencias que le dieron, se quiso representar como su propio abogado sin tener conocimientos previos en leyes, algo que era muy arriesgado y que la jueza Michelle Cisco le advirtió que estaba enfrentando una posible pena de muerte, y que aún podía contar con el abogado que le iba a dar el Estado. Pero mi teoría con esto es que, como vas a ver, Ronnie era un conspiranoico loco, y seguramente pensaba que si dejaba a un abogado hacerse cargo de su defensa, le iba a hacer perder el juicio porque el sistema no iba a velar por su supuesta inocencia. Es así como Ronnie insistió en su posición, y el tribunal, al verlo apto en sus capacidades, se lo permitió. En su defensa por los cargos que tenía en contra, Ronnie O'Neill acusó a las autoridades de tenderle una trampa, ya que según él la CIA lo estaba buscando, por lo que trataban de asesinarlo, declarando en más de una ocasión que en prisión lo intentaron envenenar. Durante todo el juicio, Ronnie O'Neill afirmó que su hijo les había mentido a los investigadores sobre el incidente, ya que él actuó en defensa propia aquella noche e indicó que los investigadores habían fabricado pruebas para culparlo y que a su hijo le enseñaron qué decir en su declaración. De esta manera, Ronnie O'Neill se mantuvo firme en su palabra, incluso cuando fue el momento de testificar de su hijo, al ser el único sobreviviente de los asesinatos de esa noche, llegando a tener esta traumante interacción cara a cara. Mr. O'Neill, any questions? How you doing, Ronnie? Good. It's good to see you, man. Good to see you too.
Luego Ronnie trataría de exponer las inconsistencias entre el primer testimonio que dio su hijo, aclamando que él realmente no presenció la muerte de Kenyatta, un punto tonto en el que Ronnie se enfocó, ya que sea como fuere, él mató a la mujer, y estaba claro que no lo hizo en defensa propia, y Ronnie IV afirmaba haber escuchado pelear a sus padres, por lo que parecían ser temas de religión en las que llegaron al punto de que su padre sacó un arma y empezó a disparar. Tras los disparos, Kenyatta escapó hasta el cuarto en donde estaba su hija para intentar esconderse de Ronnie O'Neill. Es en ese momento cuando se hizo la primera llamada a las autoridades, pero cuando Kenyatta huyó del cuarto de su hija para pedir ayuda, es cuando Ronnie O'Neill le dio varios golpes y disparos hasta matarla. Fue después que este iría por el hacha para asesinar a su hija, quien estaba absolutamente indefensa e incapacitada de poder huir, algo que a Ronnie no le importó y acabó con su vida. Y afortunadamente no hizo lo mismo con su hijo de 8 años, porque apenas empezó a atacarlo con el cuchillo, el hombre escuchó las sirenas de policía y salió corriendo hacia el garaje para hacer la segunda llamada de emergencias, con la que tenía el fin de hacer parecer que se estaba defendiendo. El niño también le describiría al jurado cómo su padre le prendió fuego a la vivienda con gasolina, algo que la fiscalía tenía la evidencia de los botes de gasolina que usó Ronnie O'Neill y que fue encontrado oliendo a esta, por lo que el incendio sí que fue premeditado y no un accidente, además de que el hombre mientras hacía esto no paraba de gritar Allah Akbar, y las heridas en el cuerpo de Kenyatta sin duda habían sido causadas por alguien que estaba desquiciado, pues la mujer tenía varios huesos rotos, agujeros de bala y finalmente perdió la vida por una hemorragia cerebral producto de los golpes que recibió. Uno de los bomberos que vio la escena señala este evento como algo muy difícil de presenciar, y es que a pesar de que había visto muchas cosas horribles en su vida, él atestigua que las heridas de Kenyatta, como las que tenía su hija, estaban a otra escala. Las excusas de que Ronnie actuó por defensa propia o de que fue una enfermedad mental que hizo que el hombre cometiera esta tragedia fueron rechazadas por los jueces de Florida, a pesar de que al hombre se le detectó estrés postraumático y que tenía varios episodios de psicosis, pero así como se le permitió actuar como su propio abogado, también no era elegible para que se le tuviera piedad por su condición mental. And like I told you earlier, you will know the truth, whether in this trial or the next one. Better believe it. 'Cause if you think I'm here to play around with y'all, God damn it, I'm not. All right, Mr. O'Neill, please stop using swearing language. Luego de este show, cuando Ronnie comenzó su último argumento, prácticamente le gritó a los miembros del jurado que esa llamada al 911 supuestamente hecha por Kenyatta era falsa y que el gobierno estaba detrás de eso. También refutó lo que decía la autopsia de la mujer, que recibió 15 golpes, aclamando que él solo le dio 3 golpes y que todas las heridas extra que tenía en el rostro se las hizo alguien más cuando sacaron el cuerpo de la casa. Y luego dijo, y cito: "Sí, yo maté a Kenyatta Verron, pero si van a contarlo, quiero que lo cuenten como es". Todos estos disparates que dijo Ronnie en la corte obviamente no surtieron efecto, y tras 5 días de juicios, el hombre fue declarado culpable, dejando para el día de la sentencia estas palabras antes de que dictaran su destino. I am not sorry for something I didn't do. And I am not sorry for the things I did do. Mr. O'Neill, All right. Listen, stop. All right. Listen to me. I'm not going to raise your voice again. Como les mostré al principio, en este momento fue cuando la jueza catalogó este como el peor caso que ha visto en sus 19 años de carrera judicial, sobre todo por las heridas de la niña y los gritos de Kenyatta en la llamada al 911, aclarando que si alguien quiere escuchar cómo es un grito de muerte o cómo suena alguien que sabe que va a morir, que escuche ese audio. Y es así como el 23 de julio de 2021 a Ronnie O'Neill se le impusieron 3 cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional más 90 años consecutivos.
Y para que no pierdas la fe en la humanidad, quiero que sepas que un tiempo antes del juicio, en el año 2019, el niño Ronnie IV fue adoptado por el detective Mike Blair, quien lo había cuidado la noche del crimen y quien mencionó que tras las pocas expectativas de vida que tenía el niño por los daños que sufrió esa noche, vio como una señal de Dios el cuidarlo tras su milagrosa recuperación. Y ahora el chico llamado Ronnie Blair es uno más en la familia de 7 miembros que formó Mike Blair y su esposa. Espero que te haya gustado el video y si es así te recomiendo el caso de un niño de 11 años que fue una total pesadilla para el FBI y que te muestra la cruda realidad que se vive en muchos barrios.